respiratorios. Y para ello, la doctora Lourdes Lemus de México y la doctora Lourdes Kawitz también de México van a coordinar esta sesión. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión plenaria y para mí pues es un gusto presentar a ustedes al doctor Anton Van Kam. El doctor es profesor titular de neonatología y jefe de cuidados intensivos neonatales en el Emma Children's Hospital, Centro Médico Académico de Ámsterdam, Holanda. Sus áreas de interés son la neumología, ventilación neonatal y la fisiología pulmonar. El doctor en esta mañana hablará acerca de la transición pulmonar al nacer, fisiología e intervenciones. Adelante, doctor. So good morning, everyone. Buenos días a So my todos. second talk, I'm going to discuss Bueno, en esta pulmonary presentación voy a transition estar at hablando de la birth transición and possible pulmonar interventions that al we could apply, nacimiento especially y in las the posibles preterm intervenciones que infants. podemos aplicar So especialmente this is the en outline. los I'm going to first bebés. discuss the physiology of normal Esta es mi transition, agenda. Primero because vamos a I estar think hablando de la strongly fisiología de la understand transición, the porque normal yo creo que si physiology. no entendemos la It's extremely fisiología difficult to normal, apply va a an ser sumamente intervention difícil if poder something aplicar goes una wrong, for intervención instance, si when algo sale babies are mal. Por born late ejemplo, cuando birth. los bebés nacen I'm prematuros. going to discuss why Vamos a estar preterm hablando babies el might por have qué los problems bebés with prematuros transitioning pueden after tener birth, algunos problemas con la and what the transición possible después del interventions nacimiento y are, cuáles what son the algunas de las evidence posibles to support these intervenciones, cuál es interventions, la evidencia para and poder briefly look at respaldar some estas future intervenciones y perspectives and brevemente some vamos a ver conclusions. algunas perspectivas So y let's look at the conclusiones. physiology. Así And que I veamos la hope you will fisiología y agree with espero que me todos estén de that acuerdo conmigo the que transition, the pulmonary la transition transición after birth is pulmonar actually después del quite a unique nacimiento and realmente complex es condition, un padecimiento, una because condición the bastante lung compleja y actually única, porque el transitions from pulmón, a de hecho, fluid-filled se organ mainly transiciona focused de on un órgano development lleno de in líquido utero que to an generalmente se air-filled organ desarrolla en mainly el focused on útero gas a exchange tener un after birth. intercambio gaseoso al And to make nacimiento. this transition Y para poder successful, hacer there are two exitosa esta basic transición, requirements. hay dos First, requisitos we need principales. ventilation. Primero And for necesitamos this ventilación. fluid Y that's para inside the lung este líquido que needs to está be dentro del cleared, pulmón, este debe de and we need to eliminarse, establish an despejarse air-filled y tenemos que functional residual establecer también capacity in una the lung. capacidad Secondly, we need spontaneous breathing. residual de In llenado de addition, aire y también tenemos we que need tener una lung respiración perfusion. We all espontánea. También know that in necesitamos utero, lung perfusión perfusion is less than pulmonar. 10% Sabemos of que en el cardiac útero output. la So perfusión after the pulmonar baby is es del born, 10% perfusion needs to del increase gasto by cardíaco. providing a Y rapid reduction in esto se puede pulmonary hacer vascular teniendo una resistance. producción And of rápida en course, la we need an resistencia adequate vascular y cardiac por output supuesto to necesitamos tener un sustain this gasto cardíaco pulmonary perfusion. adecuado para poder tener esta efusión So let's take pulmonar. a closer look at Entonces vamos a aerating the lung. ver And we cómo know that there se are several airea o mechanisms ventila el important pulmón. in Tenemos clearing the diferentes fluids from the mecanismos lung importantes after para birth. poder quitar o The eliminar first thing happens los already líquidos del pulmón slightly después before del birth, and that is nacimiento. the transition or the Tenemos una activation of what transición we o call la activación epithelial de lo que le sodium llamamos channels los in the lung. canales epiteliales de Normally, the sodio en epithelial el cells pulmón. Y por lo secrete general fluids estas células during epiteliales pregnancy, secretan but líquidos just durante before el birth, they transition and now they embarazo, start pero to después absorb del fluids. nacimiento hacen una transición y empiezan a And it absorber los happens by líquidos. some of the Y esto hormones that I mentioned está here. regulado por algunas de las hormonas que The les second menciono way of aquí. losing some fluid La from the lung siguiente is what we call the manera de mechanical poder thoracic hacerlo es squeeze. tener Now, the contractions of the uterus when the una baby is still contracción inside torácica and the mecánica. En la membranes are contracción del ruptured, útero, cuando el bebé sigue pushes out adentro, some fluids. se And of course, as the rompen las baby membranas, moves to the sacan al bebé y vagina, conforme el to bebé va to pasando actually por be la born, vagina there's para also a poder squeeze nacer, there también with high lo pressures aprietan going up to ahí 200 con centimeters of la water, also presión clearing de some of the 200 fluids. centímetros de agua, But I también guess most of despejando us algunos de think los that líquidos, pero también probably the biggest lo que thing that is probablemente needed es to lo clear the más fluid from the importante lung para poder is sacar lung los aeration líquidos del after pulmón birth. es So la the aireación breathing of the pulmonar baby, después the del first nacimiento. breaths, El primer are probably the respiro most del important bebé ones to es clear the probablemente lo fluid. más importante para And poder researchers have eliminar done estos some great líquidos.
Y los investigadores studies han in hecho the estudios muy halfway to buenos the 80s. This is em, from the UK, en los 80, este es un Weiss and grupo del Milner, Reino and they Unido, Weiss y actually Milner, measured what is y de hecho happening ellos in estuvieron these midiendo qué es first lo que está breaths of sucediendo the durante birth. estos So primeros what you see respiros o primeras here is a respiraciones después normal, del healthy nacimiento. Lo que term vemos baby aquí es un where bebé they sano place an a término, esophageal en balloon donde se pone to un measure intrathoracic balón pressures, esofágico and they put para a poder cap medir with a flow la sensor on the presión mouth y ponen and un nose of the sensor baby de to flujo measure en la flow nariz and y volume. en la boca para And then poder they let medir the el flujo baby y el born, volumen, and y then they después measured what happened miden in qué these es lo que first breaths. And sucede what you en can estos see primeras here respiraciones. Y lo at que the podemos x-axis observar is the aquí en el pressure eje de las that is X es la generated in the presión lungs, generada and en on the los pulmones, y-axis, the y en el volume eje de change in las the Y es el lungs. You volumen, can el see cambio as del the baby volumen starts to en el pulmón. inhale, Y se dan which cuenta is a que si el negative bebé pressure, inhala es una immediately presión negativa, volume starts to enter inmediatamente the el lung. volumen And empieza look a at entrar the en el negative pulmón. Y si pressures that observamos normal las term babies presiones create, negativas minus que 50 los bebés a término centimeters of normal water, crean, actually get the menos air 50 in. centímetros de agua And at para the end of poder the inspiration, hacer que here el on the aire top, entre. you can see Y that también a en la target parte de la volume of aspiración aquí 38 mLs vemos per un kilo volumen is de roughly inhaled. So 30 it's about 10 mililitros mLs de per kilo. aire por kilo son And los then que se something inhalan. strange happens. Y después sucede Now the algo baby during the extraño. Ahora el expiration bebé está haciendo builds up una an enormous exhalación en positive pressure, donde going crea up una to 70 enorme presión centimeters of water. positiva que va a And 77 centímetros finally, de it agua. Y por returns again último, to regresa zero pressure, nuevamente a and you una can presión see de cero, some of y the podemos volume observar of que air parte has del volumen actually del remained aire in the de lung. hecho And this is the permanece en first el step pulmón. Y este es el building up primer the paso de FRC, in this poder case 50 crear el mLs. FRC, que en este caso es This 50 positive mililitros. pressure Esta that presión babies are building up positiva que in están their first creando los breaths bebés is en what sus some primeras call respiraciones physiological es braking lo que or tenemos expiratory braking. eh, And the un group in Leiden desvío actually looked at this normal, healthy respiratorio. term Entonces aquí babies, and you can see generalmente if you se analyze the ve, breaths si in the first minutes analizamos of las life, term respiraciones en las babies, primeras that most of the, horas the de, los, babies, de most of the vida de los breaths bebés, la have mayoría some de form of las braking, being it respiraciones tienen crying, cierto tipo de grunting, or just interrupción, holding ya the baby. sea el All of mantener la this respiración, el llorar, el gritar, y probablemente esto es necesario para poder empujar el aire hacia el espacio intersticial y poder espacio para que entre el aire. Si los bebés no están respirando, pues no es tan fácil para nosotros como clínicos el poder hacer lo mismo como la respiración espontánea del bebé. Tenemos a bebés a término que se asfixian, y estos son bebés que están ventilados con presión positiva de 30 centímetros de agua, y podemos observar que lleva mucho tiempo y una gran presión en el eje de las X para poder llevar el aire al pulmón. Y si observamos el volumen total de la capacidad residual funcional o FRC que tenemos con esta inflación del el balón, es solamente la mitad de lo que el bebé es capaz cuando está respirando espontáneamente. Entonces, los principales mensajes es que si quieren eliminar los líquidos, tenemos que hacer que el bebé respire de manera espontánea. Ahora, ¿qué pasa con la perfusión? Es muy importante el poder captar el oxígeno. Y este es un estudio que nos está mostrando qué es lo que sucede antes del nacimiento y después, los primeros 120 segundos después del nacimiento. Y podemos ver en el X de las X que tenemos el flujo sanguíneo pulmonar, y nos daremos que hay poca perfusión del pulmón, lo cual es normal porque tenemos las mismas condiciones que dentro del útero, y en el útero no hay una perfusión del pulmón. Si nosotros pinzamos el cordón, nada sucede con la perfusión pulmonar, sigue siendo baja. Esta es la flecha roja que se encuentra aquí. Si entonces empezamos a ventilar los pulmones y a airear los pulmones, indicado con la flecha azul, entonces observamos un rápido crecimiento en la perfusión pulmonar. Entonces, la aireación pulmonar, teniendo el aire en el pulmón y sacar los líquidos, es muy importante para poder tener una perfusión pulmonar en los bebés. Y si pensamos en esto, el estar sacando los líquidos, la perfusión pulmonar, todo esto nos lleva tiempo, así que es completamente normal que los bebés no se pongan rosados en los primeros segundos del nacimiento. En promedio, si no ayudamos a un bebé a término con ningún tipo de soporte, nos lleva 4 minutos antes de que la mayoría de los bebés lleguen con un SPO2 de 90%.
Entonces, ¿por qué sería diferente con los bebés prematuros? Bueno, pues sabemos que los bebés prematuros tienen estos canales epiteliales de sodio que todavía no están tan bien activados como en los bebés a término. Por lo general, los bebés tienen un impulso insuficiente para respirar, tienen una deficiencia de surfactantes y necesitan una fuerza muscular para poder tener esta presión, para tener el aire dentro y tienen un tórax bastante complicado que hace que sea difícil o poco efectivo el respirar y también se puede comprometer en los fluidos y es difícil tener una función residual, una capacidad residual funcional. Pero también sabemos que los esteroides van a regular la actividad de los esteroides NAC y que nos van a ayudar a poder mejorar la transición. Los bebés realmente respiran cuando están a término y esto es algo que están estudiando en Australia, en donde estuvieron observando algunos videos de bebés a término. Bebés prematuros y estuvieron registrando cuando los bebés habían nacido, cuántas veces lloraban o respiraban y se darán cuenta que incluso los bebés más pequeñitos de 26 semanas o de menos de 750 gramos, de hecho, la mayoría de ellos respira o llora en el momento del nacimiento, lo cual es algo bueno porque necesitamos una respiración espontánea para eliminar los líquidos. Y aunque la respiración no es consistente, algunos bebés respiran un poco y después paran. También sabemos que si observamos la calidad de las respiraciones, en otras palabras, los bebés prematuros también tienen una ruptura expiratoria. Y la respuesta es sí. Nuevamente, algunos de los estudios nos muestran que los bebés prematuros, la mayoría de las respiraciones son bebés que de hecho tienen este tipo de eh, fracturas o rupturas. Y bueno, también el que los bebés gruñan es bueno, pero debido a la inmadurez de su sistema les va a llevar unos minutos más el poder llegar a alcanzar un SPO2 de 90%. Por lo tanto, si los bebés prematuros no están bien durante la transición, ¿qué podemos hacer para apoyarlos? Bueno, pues nuevamente, el punto clave es que necesitamos tratar de estimular la respiración espontánea. Entonces, ¿qué pasa con la estimulación táctil? Todos lo hacemos en la UCIN, pero hay poca investigación al respecto sobre cuál es la manera adecuada. Hay un estudio que se realizó nuevamente del equipo Leiden en donde aleatorizaron a los bebés prematuros con una estimulación normal que sea adecuada por el médico o enfermera o una mejor estimulación en donde cada 10 segundos se frotan los pies y eso lo hacen y es una manera estructurada para poder estimular a los bebés y después se ven los volúmenes por minuto que también están respirando los bebés y se dieron cuenta que en los bebés con una estimulación repetitiva había un aumento en el volumen por minuto, en el SPO2 y también una reducción en el FO2. Entonces, el estimular a los bebés tiene un efecto positivo en la respiración y en la transición pulmonar. Ahora, ¿qué pasa también con la cafeína? Todos utilizamos en la UCIN la cafeína para poder estimular la respiración. Sería también bueno utilizarlo en los bebés prematuros al nacimiento, a lo mejor inyectándolo en el cordón umbilical o en cuanto está la línea central. Nuevamente, algunos estudios realizados por el equipo de Leiden lo que muestran es que tienen efectos similares a lo que observamos en la UCIN, en donde vemos el volumen por minuto o el volumen promedio inspirado, todos aumentan al tratar a los bebés con cafeína después del nacimiento. Y también hay otro estudio, y no les estoy diciendo que vayan a tratar a todos los bebés que acaban de nacer con cafeína, sino es un tratamiento o es algo que se piensa que los fármacos también pueden ayudar a los bebés para que tengan una buena transición. Y es importante también darse cuenta que lo que hacemos en la sala de partos también puede comprometer la respiración. Todos podemos colocar una mascarilla en la nariz
y boca del bebé y no hay que tener ningún tipo de fuga, hay que colocarla adecuadamente, pero esto puede tener un evento adverso en la respiración. Y el grupo Leiden estuvieron viendo a los bebés que tienen una respiración espontánea y después colocaron la mascarilla y estuvieron observando si los bebés seguían respirando o si se paraban. Y se daban cuenta que al colocarles la mascarilla y aplicaban presión, en el 60% de los bebés dejaban de respirar. Y pensamos que es la estimulación del nervio trigémino que está en estas áreas, que de hecho hace que el bebé mantenga la respiración. Es un reflejo que tienen ellos, el reflejo de buceo. Y también sabemos en la USIN que los bebés prematuros se vuelven hipóxicos, dejan de respirar. Ahora, sé que hay muchísimo debate sobre cuál debería de ser la meta adecuada de el FiO2. Sabemos que la temperatura ambiente es mejor, pero lo que sí sabemos en este estudio pequeño aleatorizado es que si tratamos a los bebés con un FiO bajo y si vemos el promedio del volumen por minuto, si empezamos bajos con una posible hipoxia, el volumen medio también va a estar bajo. Entonces, el esfuerzo de respiración, el volumen por minuto, a lo mejor puede ir mejorando con el FiO2 en el momento del nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con el apoyo con presión? ¿Debemos de utilizar CPAP o PIP si ventilamos a los bebés en el momento del nacimiento? Pues sabemos a partir de los datos con estudios en animales, y estos son algunos reportes que si vemos el volumen pulmonar en el eje de las X y el momento o la hora del nacimiento en el de las 10 y empezamos a tener una ventilación con presión positiva, nos vamos a dar cuenta que si aplicamos solamente presión de inflación PIB, pero sin PIB vamos a tener un volumen meta, pero no vamos a tener nada de FRC o capacidad residual funcional. Solamente si combinamos la ventilación positiva con PIB, nos daremos cuenta que la ventilación va a ir aumentando con el paso del tiempo. Y hay pocos estudios que ven el CPAP o PEP como lo adecuado a hacer en el momento del nacimiento. Entonces, realmente no sabemos qué tan importante es. Pero lo que sí sabemos por parte de varios estudios es que si tenemos que tomar una decisión, pues entonces utilizar CPAP después de la transición o ventilación mecánica, el CPAP tiene una ventaja contra la ventilación mecánica en cuanto a tener una reducción en el número de bebés que van a morir. Entonces, me parece que es una buena idea el poder utilizar el CPAP en todos los bebés prematuros en el momento del nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con una inflación sostenida? El mantener la respiración o la inflación con una presión positiva por más de 5 segundos. Nuevamente, los datos por parte de estudios con animales nos muestran que si nosotros queremos impulsar la capacidad residual funcional rápidamente, hay que sostener o mantener la inflación en 20 segundos. Esto nos puede ayudar a impulsar el volumen rápidamente y esto se va a mantener si mantenemos una ventilación con PIP. Entonces, se abordó en uno de los ensayos o estudios más grandes en los que fuimos partícipes, en donde se aleatoriza a los pacientes de 28 semanas de nacimiento sin bradicardia con 2 inflaciones sostenidas de 15 segundos con 20 o 25 centímetros de agua o solamente resucitación o reanimación normal como la que hacemos con los neonatos. El desenlace es de 36 semanas. Tratábamos de incluir a más bebés, pero tuvimos que pararlo. Esto es el desenlace primario, donde vemos la reanimación normal y del lado derecho vemos a los bebés aleatorizados para mantener la inflación. Y lo más importante es que si vemos en la parte media no hay ningún tipo de diferencia en el BPD y lo más importante es que había una tendencia de aumentar la muerte en los bebés que veíamos que mantenían la inflación. Y si vemos esto de manera más cercana, especialmente durante las primeras 48 horas después del nacimiento, significativamente hubo más muertes en los bebés que recibieron esta inflación sostenida de 15 segundos.
hicimos un metaanálisis con todos los demás ensayos, viendo la inflación sostenida versus la reanimación normal. Y podemos observar en la tercera fila que la muerte estaba aumentada en los bebés aleatorizados para mantener la inflación. Entonces, supongo que de los estudios que hemos realizado, aunque la fisiología suena lógica, al parecer no es bueno el mantener una inflación sostenida en la sala de parto. Y por último, ¿cuánto oxígeno debemos de administrar? Esto lo habíamos hablado ya en otra diapositiva. Ha habido muchos estudios comparando un menor porcentaje de oxígeno, 21, 30, con uno mayor, 80, 90, etcétera. Y si hacemos un metaanálisis, del lado izquierdo se podrán dar cuenta que de hecho no hay diferencia en los resultados principales entre los FI2 más menores y mayores. Incluso hay cierta preocupación porque el último ensayo que se hizo, el torpedo, incluyendo a 100 bebés, de hecho tuvo una mortalidad aumentada en los bebés prematuros tratados con el aire em, em, de ambiente, aire ambiente. Y en los metaanálisis de los pacientes individuales, los datos mencionaban que si los bebés no llegaban a un SPO2 del 80% 5 minutos después del nacimiento, se puede tener un aumento en el riesgo de una hemorragia intraventricular en los bebés. Y si está presente la bradicardia por 5 minutos, vamos a tener un aumento en el riesgo de la muerte. Por lo tanto, me parece que hay mucho por hacer. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las perspectivas de perfusión? Hay algo que probablemente resulte interesante y que ya han escuchado. Nosotros sabemos que si ponemos a los bebés en la mesa de reanimación y los bebés no están respirando, generalmente están bradicárdicos si tienen un gasto cardíaco bajo. Estos son los datos en estudios animales, pero si ven los puntos negros del lado izquierdo, notarán el gasto ventricular que está disminuyendo y del lado derecho tenemos la frecuencia cardíaca que está bajando. Y estos animales, cuando estuvimos pinzando el cordón y empezamos a ventilar. ¿Qué pasaría si cambiáramos las cosas, como la mayoría de los bebés a término, que se les voltea y se los pone en la panza de la mamá y se pinza el cordón? ¿Qué pasaría si primero ventilamos los pulmones y después pinzamos el cordón umbilical? Y estos son experimentos que se realizaron con animales en donde realmente no se observó ningún efecto al pinzar el cordón en el gasto ventricular y en la frecuencia cardíaca si primero se ventilan los pulmones. Y es por eso que realizamos un estudio en Holanda en donde estuvimos viendo los días fisiológicos del pinzamiento del cordón umbilical versus el basado en tiempo, en donde todos pensamos que es bueno pinzar el cordón cada minuto. Pero con el pinzamiento del cordón fisiológico empezamos a ventilar al bebé colocando un dispositivo especial. Junto a la mamá podemos poner al bebé y mantener el cordón umbilical intacto. Luego empezamos a oxigenar al bebé, el bebé respira y de hecho una vez que el bebé ya tiene una respiración normal por varios minutos, que el SPO2 es normal, entonces es cuando pinzamos el cordón. Hubo un estudio fisiológico mostrando que si utilizamos este tipo de abordaje podemos observar, no observamos ningún tipo de diferencia en la frecuencia cardíaca una vez que nacen los bebés y continuamos con el cordón umbilical hasta que están haciendo la transición y tienen una oxigenación normal. Y finalizamos con un ensayo aleatorizado grande que se acaba de concluir con los bebés prematuros de 30 semanas en donde se pinzaba el cordón junto a la mamá o un procedimiento de pinzamiento del cordón un minuto después y había una sobrevida sin tener ningún tipo de enterocolitis, etcétera. En conclusión, tenemos que entender la fisiología normal. La transición generalmente está comprometida en los bebés prematuros, pero la intervención debe de tratar de tener una respiración espontánea. Para el PIB, seguimos teniendo FiO2 óptimo y también el pinzamiento fisiológico del cordón umbilical. Muchísimas gracias.
Next, I have the honor of introducing Dr. Sergio Golombek. He's going to be telling us about the novelties about surfactants. And besides his CV, you will see that he is currently the head of the NICU from the sunny downstate in Brooklyn. So we have him here for his presentation. And I would like to tell you that at the end, since we're on time, at the end, we'll have our Q&A. Thank you. Thank you. Anaranjada. Poquitos, ¿eh? Con esta cintita pueden entrar a la cena. Tienen que pagar. Así que la guardó. No la pierda así, porque parece que no más recibo. Por eso yo me la puse. Así no la perdía. Bueno. Cuando estamos organizando el simposio una de las cosas que a mí me interesa mucho es la historia, porque creo que somos hoy lo que somos gracias a la gente que nos precedió. Yo quiero mucho a mis maestros de Argentina, que me enseñaron fisiología, que me enseñaron pediatría desde las cosas básicas y que me enseñaron en neonatología cómo pensar y cómo leer el libro de Augusto. Yo me recibí de la facultad en el año 1983, cuando muchos de ustedes no habían nacido todavía. Ignacio ya era senior, pero el resto era muy chiquito. Y cuando estábamos hablando con Augusto, me dijo, ¿por qué no hablamos un poco de la historia? Porque muchos de ustedes, residentes o enfermeras, que tienen entre por ahí 30 y 40 años, no vivieron la época que vivimos nosotros cuando los bebitos nacían muy enfermos. Y aparte de los antibióticos, por supuesto, los poníamos en ventilación mecánica, pero no existía el surfactante. El surfactante, el primer paciente que se trató en Argentina fue en 1989, un año después que yo me fui, y parecía magia, porque nosotros no entendíamos cómo estos bebés iban a sobrevivir sin eso. Lo que sí sabemos es que cuando el doctor Ramón Mir estaba practicando ya como jefe en Paraguay en 1969, muchos bebés se morían por distrés respiratorio. Fíjense cómo va despacito decayendo la mortalidad neonatal, a pesar de que las muertes por distrés respiratorio todavía son bastante grandes. En el gráfico de abajo ven la mortalidad en los bebés pretérmino y muy pretérminos desde 1970 hasta el 2014. Y despacito estamos mejorando. Estas son fotos de cuando Maite se graduó de la Escuela de Enfermería y trabajaba en el Hospital General de Filadelfia. La ven ahí en la foto de arriba a la derecha y con una colega en la foto de abajo a la derecha. Claro, nosotros hoy pensamos que un bebé de 34 o 35 semanas no es nada. Mis fellows, después de la guardia, me dicen, así, ayer en internet un par de gemelos de 26 semanas, le di surfactante, están extubados, están en CPAP, tienen líneas, y ya empezaba a darle de comer. Eso no existía antes. Uno de los primeros libros que es fascinante para leer es este libro por Julius Hess, que fue uno de los presidentes de la Academia Americana de Pediatría, y muchos de nosotros todavía recordamos con dolor tal vez, las radiografías que ven ahí abajo a la izquierda, una radiografía típica del síndrome de distrés respiratorio, un bebé intubado en este caso, pero a nosotros en la década del 80 y a principios del 90, esto nos costaba varios días de trabajo. Los cambios en seguridad neonatal para el recién nacido de muy bajo peso al nacer en Corea desde 1960 a 2014, ven que básicamente es lo mismo. Todos mejoraron a partir del final del 80 y sobre todo a principios del 90, porque empezamos a aplicar todas estas cosas de fisiología y tuvimos la tecnología adecuada, no solo ventiladores, pero para muchos de nosotros el surfactante. Cuando vemos comparado en distintos países del mundo, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, varias partes de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán. Fíjense cómo despacito la sobrevida va mejorando, pero, como ustedes saben, viniendo de distintos países, no todos tienen la misma sobrevida. No es lo mismo hablar de un bebé que nace en El Salvador, un bebé que nace en Honduras y que el doctor Yang lo va a tratar, o un bebé que nace en mi unidad en Nueva York. No quiere decir que mi unidad sea mejor. Simplemente es que son distintas las sobrevidas. Ahora, la realidad es que todo lo que hacemos
tendría que estar basado en fisiología. Y este señor muy elegante que ven ahí es Pierre Laplace, que vivió en el siglo XVIII y XIX en Francia y describió esta fórmula que muchos de ustedes sufren durante el pase de sala con los attendings, con los médicos de planta, donde dijo que la presión dentro de una esfera es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio de la esfera. Y por si tienen dudas, se lo firmó. Esto es importante, porque si entienden este concepto, entienden por qué estamos tratando a los bebés de la manera que los tratamos. ¿Por qué es importante la presión inspiratoria máxima? ¿Por qué es importante la presión al final de la expiración? ¿Por qué es importante el concepto de tiempo inspiratorio o de constante de tiempo? De alguna manera aplicamos la ley de Laplace. Si no tienen surfactante, pasa lo que pasa a la izquierda, donde la presión es tan alta que este alveolo chiquito se va a vaciar en el alveolo grande, con lo cual tienen atelectasias y sobredistensión. O sea, la radiografía que les mostré antes de un síndrome de distrés respiratorio. Con surfactante pasa lo de la derecha. Fíjense lo que ocurre cuando uno roba una figura de internet. ¿Ven que está mal escrito surfactante? El dibujito está bueno, pero después de que la puse en la diapositiva, estaba revisando y dije, oye, me parece que no saben escribir. Pero de nuevo, el dibujito está bueno. Fíjense que sin surfactante, fuerzas que colapsan la pared alveolar. Con surfactante, la pared alveolar está estable. Eso es lo que conseguimos gracias a este producto. Con el paso del tiempo, pasamos de una mortalidad altísima y de no entender si esta enfermedad se debía a una falta de perfusión en el pulmón o líquido retenido, a grandes investigaciones donde tenemos la posibilidad de ver los cuerpos lamelares, como ven abajo a la derecha, con electromicroscopía. Básicamente, la historia del surfactante empieza alrededor de 1900, cuando el doctor Hochheim en Alemania describe membranas hialinas en los pulmones de estos bebés prematuros. Y vamos a ir despacito, viendo algunas de las cosas que han pasado en los últimos siglos que hacen que hoy practiquemos neonatología de una manera muy distinta. Todos conocen este artículo y si no, se los presento. Es el artículo que publicaron Mary Ellen Avery y G.R. Mead en 1959. Las proteínas del surfactante en relación a atelectasia y enfermedad de membrana hialina. Ahí ven a Mel Avery, una neonatóloga que falleció, espectacular y dulcísima, muy, muy, muy inteligente, y fíjense que tuvo la capacidad de, siendo mujer en la década del 50, hacer investigación al mismo nivel en Boston. Los gráficos que ven ahí se los voy a mostrar un poco más en detalle, pero son los mismos gráficos que vemos hoy en los ventiladores nuevos, que parece como que se inventaron ayer. Fíjense, esto publicado en 1959, cuando el doctor Ignacio Sosa terminaba el secundario, o la prepa, como lo dicen aquí en México. Casi. Muy bien. Hay un montón de cosas que despacito se empezaron a entender. De nuevo, si ustedes pertenecen a mi generación que tratamos bebés sin surfactante porque no existía en Argentina y cuando yo empecé a entrenar de nuevo en Estados Unidos recién se estaba generalizando un poco la práctica del surfactante. Pero fíjense que las membranas hialinas primero se pensaron que eran debido a un trasudado, después se conoce el surfactante, que no es más que detergente. Cuando ustedes juegan con sus nenes y quieren hacer las pompas de jabón, tienen agua y detergente. Si no le ponen detergente, la tensión superficial es tan alta que no pueden hacer esa esfera. Así que cuando juegan con los nenes, les pueden explicar que así es como funciona el surfactante y por eso tienen capacidad residual funcional. No les va a importar a ellos, pero ustedes se lucen. Se hicieron muchos estudios de surfactante desde la década del 80 hasta el 90 y todavía hoy estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de aplicar surfactante cuando tenemos mejor tecnología, no solo a través del tubo endotraqueal, a través de técnicas menos invasivas, y espero que en algún momento muchos de ustedes y los futuros residentes tengan maneras menos invasivas, por ejemplo, surfactante aerosolizado. La tensión superficial como fuerza que contrarresta la primera respiración del recién nacido debe investigarse más a fondo. Ayer nomás, 1929, por este señor, el doctor Kurt von Niergaard.
En 1947, resistencia a la agresión se debe a la tensión superficial, pero parece que había algo de celos y no mencionó que esto ya se había publicado 20 años antes. Fíjense que nada cambia en la historia de la neonatología. La década del 50 vio a estos tres pioneros, Charles Macklin, Richard Patel y John Clements, describir los efectos de gases nerviosos en los pulmones. Estaban estudiando la época de la Guerra Mundial y querían ver cuál era la mejor manera de atacar al enemigo y cómo dañar más a los pulmones, y se dieron cuenta que había unas burbujas cubiertas por una sustancia en las capas de revestimiento del pulmón. No estaban estudiando surfactante por distrés respiratorio, estaban viendo qué hacer con los pulmones. Fíjense estas curvas. La de la izquierda es la de Kurt von Nierkart, que se los presenté hace un ratito, publicado en 1929, donde ven el volumen contra la presión. Casi igual que las curvas que vemos en los ventiladores nuevos. ¿Sí? Si visitan el stand de Draeger, eso es lo que ven hoy. La curva de la derecha es muy, muy famosa porque son los primeros 10 bebés que se trataron con surfactante por Tetsuro Fujiwara, que hace investigación con Alan Job, y esto lo publicaron en 1980. Hoy esto es algo que nosotros sabemos muy bien, que tarda un poco de tiempo para que la PO2 suba, pero fíjense que la PO2 subía de 20, 40, 60 a bien arriba, 100, 400, 300. Por eso es importante entender la fisiología para saber qué es lo que estamos haciendo. La tensión superficial, medida en el trabajo de Mel Avery, publicado en 1959, tensión superficial en el eje de las Is y el peso de los bebés en el eje de las X. Fíjense que la tensión superficial en los bebés más chiquitos era terrible, y por eso muchos de ellos se morían. Este es Tetsuro Fujiwara, nació en 1931, usó un surfactante llamado surfactante TA, un estudio de 10 bebés de 30 semanas, más de 1.500 gramos, muchos de ellos tenían un ductus arterioso grande, 2 de ellos fallecieron, pero encontró un muy buen resultado dando surfactante en cuanto a la PO2. Colin Morley, que lo habrán escuchado, es el investigador principal del estudio COIN de Australia, usó un surfactante que se llamaba Pumactant, y había distintos tipos de estudios que se hacían, entrenó en Gran Bretaña, junto con el doctor Halliday. Y hubo distintos estudios en distintos lugares de Gran Bretaña donde, de nuevo, determinaron que el surfactante funcionaba y funcionaba muy bien. Este es Henry Halliday, cuando estaba rotando en Estocolmo, comparando 2 surfactantes en conejos muy chiquititos, como ven en la foto de la derecha. La radiografía de tórax antes y después de la administración de surfactante, muchos de nosotros pensamos que esto no iba a existir, que era magia negra, porque vimos la radiografía con distrés respiratorio, pero no se nos ocurrió que algo mágico que le dábamos a través del tubo no solo iba a generar neumotórax, que era lo que yo estaba más acostumbrado, sino que iba a limpiar estos pulmones. Aquí ven la foto de Richard Patel y Mel Avery en 1964, John Clements, un obstetra que también trabajó mucho en preparto, y muchos años después adaptaron parte de sus ideas de la maduración del pulmón. Toda esta gente que determinó lo que sabemos hoy. Lo más importante por lo cual todos nosotros tenemos trabajo y por lo cual existen unidades de cuidados intensivos natales en Estados Unidos es lo que pasó aquí a la izquierda. Lamentablemente, Patrick Bouvier Kennedy, el hijo del presidente Kennedy, con Jackie Onassis, nació y falleció a las 39 horas. Era un bebé que tenía 34 semanas y media de gestación. Pesaba 2,4 kilos y se murió de distrés respiratorio. Por motivos políticos, lo llevaron de Bethesda a Boston. El único lugar que cuando nació Patrick en 1963 ventilaba bebés era en Toronto. La doctora Papadopoulos, María de Liboria y sus colegas eran los únicos en el mundo que estaban ventilando bebés. Por supuesto, el presidente de Estados Unidos no podía mandar su bebé a Canadá, y el bebé se murió a las 34 horas. Gracias a eso, se creó el Instituto Nacional de Salud, específicamente el Instituto Nacional de Salud en cuanto al NICHD, para el desarrollo de la infancia o de niños. Y gracias a eso
millones de dólares se pusieron en investigación. Hay distintos tipos de surfactantes, algunos, les voy a mostrar algunas fotos, algunos más viejos, unos más nuevos, unos que funcionan mejor que otros probablemente, pero despacito hay que entender qué hacemos. ¿Cuántos de ustedes usan CuraSurf? CuraSurf. Un montón. ¿Saben de dónde salió el nombre? Miren estas dos personas. A la izquierda, Ben Robertson. A la derecha, Thor Kjærstad. Cur o surf. Kjærstad, Robertson, surfactante. Un montón de imaginación. En realidad querían nombrar distinto, pero la gente que trabajaba con ellos les dijo, no, pónganle nombre a ustedes. Porque en realidad se llamaba surfactante de Kjærstad y Robertson, pero imagínense poner todo eso en una cajita, queda medio desprolijo, en la etiqueta no entraba. Entonces lo llaman CuraSurf. Recibieron muchísimos premios gracias a este avance increíble de un surfactante muy, muy bueno. Hay distintas técnicas, como les dije, hace unos años en Pediatric Research, en el 2017, sacaron un montón de artículos de la evolución del surfactante y cómo mejoró o no mejoró de acuerdo a lo que se estaba haciendo con el surfactante. Cuando miran, este artículo es muy, muy bueno, escrito por John Clements y Mel Avery, donde hablan mucho de la historia y mucho de la historia de ellos, de cómo llegaron a determinar lo que el surfactante era, para qué servía y cómo usarlo. Pero hoy en día trabajamos en una era muy distinta y en este artículo de modelos computacionales de pulmón, teorizan qué se puede hacer o qué se podría hacer para que uno mejore las propiedades del surfactante. Entonces, todo en modelos animales, donde pueden hacerle estudios de la función pulmonar, pueden ver cuál es la microestructura, pueden ver modelos específicos a nivel de distintos órganos, imágenes médicas comunes o volúmenes, medidas de los volúmenes. Uno puede empezar a la izquierda con preguntas clínicas y terminar con un diagnóstico personalizado. Se pueden ver lo que describió el miércoles en nuestro taller la doctora Lemus, de cómo se va bifurcando la tráquea para llegar finalmente a los sacos alveolares y entender un poco más de fisiología aplicada de por qué podemos hacer cosas mejores en el futuro. Esto es algo que también se hace básicamente en animales o en algún momento se está empezando a hacer en adultos, pero poder expandir tanto el pulmón como la pleura y entender matemáticamente por qué funciona o por qué no funciona un método distinto y determinar de acuerdo a todos los estudios que tenemos hoy en día qué es lo mejor, si hacer una resonancia, si sacar datos por ventilación invasiva, si sacar datos de un PET scan, sacar datos de oscilaciones forzadas. Todos estos estudios que en los bebés todavía estamos en pañales, si me permiten, en algún momento nos van a ayudar a saber qué hacer. También nos van a ayudar a saber, de nuevo basado en animales, cómo podemos cambiar las curvas de presión-volumen. Y finalmente, cómo reconstruir distintas porciones del pulmón para entender cuál es la mejor manera y cuál es el mejor producto que podemos darle a nuestro paciente para poder entender los pasos que hacen falta para, gracias a estas nuevas tecnologías de computación, determinar qué es lo que necesita el bebé. No todos los surfactantes son iguales. Mucho cuidado. Les conté muy rápidamente la historia de mucho tiempo, pero no todos los surfactantes son iguales. En el mundo hay CuraSurf, Survanta, Infasurf, Lucinactan o Surfaxin en casi todos los países. En Cuba tienen Surfacen, que está muy bien estudiado. En India, en Canadá usan el Bless. En Irán, en Argentina, distintos tipos de surfactante. Y de nuevo, algunos existen, por favor no los usen, porque no están bien estudiados, no son buenos. Pero estos existen. Abajo a la derecha tiene el ExoSurf, que es el surfactante con el que empezamos muchos de nosotros, un surfactante sintético que no está más en el mercado. Funcionaba, claro, mejor que la opción, porque la opción era no darle nada, pero ahora tenemos cosas mucho mejores. Y les puse una foto, porque si hacen un search en Google de surfactante, les va a aparecer esa botella de detergente, porque al final del día el surfactante es un detergente, y se comercializa en la industria, y hay simposios enormes de surfactante, que son todos distintos tipos de detergentes y detergentes iónicos, para saber cómo tratar mejor, cómo limpiar
no sé, una vasija en una industria. Muy bien. Los que tienen un poco más de años, un poco menos pelo como yo, se acordarán que en la década del 70 y 80, Verónica dice que ese es Ignacio Sosa, pero yo no quise acusarlo de eso. Gabriel Lara por ahí se acuerde. En la época del 70 había una marca de cigarrillos que se llamaba Virginia Slims. Y el slogan era, has recorrido un largo camino, muchacha. Y había modelos distintos en el 70, vestidos como el 70. Esto es propaganda del 80, como ven cómo están vestidas estas dos mujeres. Y en la propaganda de la izquierda dice que el papá descubre a su hija fumando cuando estaba hablando con el novio y entonces la tiró por el balcón. En el de la derecha, esa mujer que solamente en 1902 podía fumar porque pertenecía a un circo con su marido, entonces ahí la dejaban fumar, si no las mujeres no fumaban. Entonces la propaganda era, habían avanzado mucho porque ahora podían fumar. Es cierto, todas estas se murieron de cáncer y tenían, no sé, displasia broncopulmonar de adulto. Pero era lo que pasaba. Estos son los grandes de la investigación del surfactante. A la izquierda, Christian Speer, de Alemania, la mujer del doctor Kerstedt, Thor Kerstedt, Goran Horning, el obstetra que les mostré antes, Henry Halliday, Ben Robertson, Louise Horning, y la que los invitó a todos, la doctora Mónica Leitan. Esta es una reunión de investigación que se hizo en China hace muchísimos años, en 1998. Mucho de lo que les conté son fotos en blanco y negro, porque esa es la historia, así ha pasado. Hoy en día estamos del lado derecho, fotos en colores. Hay un summit del futuro de surfactantes en Europa el año que viene. No vayan porque no es surfactante para humanos, es el detergente que les mostré antes. Pero hoy en CIBEN estamos hablando de la historia del surfactante y es en colores. Después de muchos años, ustedes no se sorprenden porque esto está en los libros de texto, en cualquiera de los libros, incluyendo el de ventilación que acabamos de sacar nosotros. La síntesis, transformación y del surfactante adaptado de un trabajo de Tom Whitsett, que ganó el premio APGAR hace varios años, fotografías de microscopía electrónica. Esto viene del 98, del 2002. Cuáles son las estructuras del surfactante, cómo conocemos hoy qué es lo que hay que hacer y cuál es la manera de tratar al recién nacido. Pero todo empezó en 1700 y algo, cuando Laplace dijo cuál era la manera de que la presión, el radio y la tensión funcionaban, porque si no nos basamos en eso, no entendemos para qué da el surfactante y para qué le vamos a aumentar el PIB y por qué le aumentamos el tiempo inspiratorio. Todo surge de la fisiología, como recién escucharon en la conferencia anterior. Si entienden las bases de fisiología, entienden por qué llegamos a donde estamos hoy. Hace un par de semanas tuve el placer de dar pláticas en Guadalajara y me llevaron a la exposición de Sergio Bustamante. La estatua de la izquierda me hizo pensar que muchos de nosotros tratamos muchos bebés, pero también escribimos mucho. Y lo que esperamos, en algunos casos, como cuando Jorge Pleites lee mis libros por ósmosis, de mayor a menor, aprende. Y si no, que se tome una escalerita y despacito el conocimiento se vaya permeando dentro de ustedes. Así, la próxima vez que ven un bebé y que le van al surfactante, entienden por qué llegamos hoy a hacer lo que hacemos. Por otro lado, creo que muchos de ustedes coincidirán que en CIBEN tenemos mucho corazón y estamos tratando de crear raíces y hemos hecho muchísimo, y todos los años que ustedes vienen y participan de CIBEN nos permiten crear más raíces en otros lugares. Y nos permite crear raíces y nos permite, después de haber pasado 3 años terribles con COVID, y después de haber perdido amigos y de haber perdido familiares y después de haber tenido enfermedades muy serias entre nosotros, nuestros hijos o nuestros amigos, poder venir acá, vernos de nuevo, abrazarnos de nuevo, seguir creando raíces, seguir compartiendo el corazón y seguir teniendo amigos como ven en esta escultura. Muchas gracias. ¿Llega o tiene una tarima?
Continuamos con el programa, damos el tiempo. De nuevo tenemos con nosotros al doctor Anton Van Kamp. El doctor en esta ocasión nos va a compartir qué hay de nuevo con el tratamiento de surfactante en el prematuro. Okay, so in my final talk, we're going to continue. Presentación final y vamos a continuar hablando sobre los surfactantes. Y tuvimos una excelente introducción con la presentación previa mostrándonos la importancia de la historia de los surfactantes. Así que vamos a enfocarnos en el tratamiento de los surfactantes en los bebés prematuros, no tanto en los bebés a término, y vamos a ver si es momento de revisar nuestros protocolos. Esto ya se platicó anteriormente. Todos sabemos que el surfactante está hecho por las células tipo 2, está compuesta de lípidos y también con algunas proteínas de surfactantes. Su función principal es disminuir la tensión superficial alveolar y comprometer, básicamente ver también algunos problemas en la falla respiratoria. En los bebés prematuros con alguna deficiencia de surfactantes, pero también en los bebés con neumonía, con síndrome de aspiración de meconio o ARDS. Como se mencionó anteriormente, la historia comienza, por supuesto, después de mucho trabajo preclínico hecho en animales. La historia comienza desde la perspectiva clínica con esta publicación de Fujiwara mostrada en los 10 pacientes diciendo que si los bebés prematuros con ARDS tenían una mejora en la oxigenación. Entonces, viendo este primer estudio aleatorizado, hubo muchos otros ensayos en que teníamos, si veíamos o tratábamos a los bebés prematuros con ARDS, teníamos una menor función pulmonar o si esto se traducía en desenlaces más importantes y como esperaríamos un metaanálisis de todos estos ensayos aleatorizados. Algo que destacaba rápidamente es que si tratábamos a los bebés con surfactantes íbamos a tener una disminución significativa en cuanto a la mortalidad a favor de los bebés con surfactantes. El número a tratar era 11. Entonces es sumamente importante el tener un efecto en el tratamiento. La sobrevida no está sopesada por la morbilidad. Si vemos, por ejemplo, el IVH, el ENC, no hay diferencia entre estos dos grupos. Por lo tanto, los bebés que sobreviven o que hay un aumento en la sobrevida, les va bien. Entonces, una vez que establecemos que el surfactante, de hecho, es un fármaco potente para disminuir la mortalidad, la gente empieza a pensar cuál sería el momento óptimo. Y la primera ocasión en la que se investigó es qué pasa si lo damos de manera profiláctica a todos los bebés que nacen prematuros o solamente aquellos bebés que de hecho muestran algunos síntomas de el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y después podemos ver también que si tratamos a los bebés de manera profiláctica, vamos a tener un mejor efecto en la mortalidad y va a ser superior a los bebés que habían sido tratados con tratamientos de rescate con surfactante. Otros estudios estuvieron observando qué pasaría si tratáramos de rescatar, pero hiciéramos un rescate demasiado precoz durante las primeras 2 horas de nacimiento o un rescate posterior. Entonces, estos bebés prematuros muestran síntomas de SIRPA y nuevamente, mientras más temprano, mejor, porque vamos a poder tener una mayor reducción de la muerte que los bebés tratados después. Entonces, basándonos en estos estudios, no hubo ningún tipo de discusión en cuanto a dar surfactante a los bebés prematuros, dárselos antes del profiláctico. Y en algunas ocasiones, profiláctico significaba que evitáramos que el bebé tuviera el primer respiro al nacimiento, inyectar el surfactante y después dejar que el bebé respirara. Ahora,
a comparación de los tiempos en los que estamos viviendo ahora, había algunas consideraciones que teníamos que tomar en cuenta basándonos en estos ensayos que se realizaron antes del año 2000. Había bajas tasas de esteroides antinatales que se les daban a las madres y muchos de los bebés que nacían estaban entubados y permanecían en el ventilador por varios días, incluso si eran tratados profilácticamente con surfactantes, y esto aumentaba el riesgo de poder tener una displasia broncopulmonar. Entonces, ¿qué pasaría si le damos los surfactantes por un tubo endotraqueal y quitamos este tubo y ponemos al bebé rápidamente en un apoyo básico? Y al extubar, queremos decir de las primeras 1 a 2 horas después de haber inyectado o administrado el surfactante. Esto sería una manera bastante buena de poder avanzar y de hecho evitaríamos que los bebés tuvieran alguna lesión pulmonar cuando están en un ventilador, como les había mostrado en algunos ensayos anteriores. Ahora, a pesar de que se utiliza Ensure en muchos de las UCINes en el mundo, de hecho, si vemos el lado izquierdo, podemos darnos cuenta que el número de bebés aleatorizados en estos ensayos es de entre 400 y 600. Y a lo mejor podría haber una señal de tener menores muertes o menores broncopulmonías cuando comparamos Ensure con con otros tipos de tratamientos de rescate y reduce la ventilación mecánica, pero la mayoría de estos desenlaces no son significativos como nos muestra el intervalo de confianza de 95% que cruza esta línea. Entonces, sí lo utilizamos, pero las evidencias para respaldarlo probablemente no son lo suficientemente fuertes. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa que a lo mejor Ensure no siempre funciona tan bien? Bueno, pues lo que pasa es que si nosotros no quitamos el tubo durante las primeras horas de haber inyectado el surfactante, entonces el beneficio en realidad ya no se encuentra presente en comparación con mantener al bebé en un ventilador. Y este es un estudio que se hizo en los países escandinavos, en donde estuvieron viendo una unidad en donde había una utilización de Ensure bastante estricta y vieron la cohorte de los bebés que estaban con Ensure y ver cuántos de estos bebés, de acuerdo a los extubados con Ensure y los que se extubaron de 1 a 2 horas. Y la mayoría de ellos fracasaron o estuvieron en un ventilador por un periodo de tiempo más corto o mayor. Entonces, Ensure a lo mejor puede ser algo bueno que hacer, pero todos sabemos que si es en la madrugada a las 2 de la mañana y acabamos de salir de la cama y vamos a dar surfactante, vamos a extubar al bebé. Entonces, la verdad es bastante tentador dejarle el tubo y ver qué es lo que pasa mañana antes de extubar al bebé. Ahora, me parece que todos conocemos o sabemos que las cosas han cambiado del momento en el que se realizaron los primeros ensayos con surfactantes. No sé cómo sea la situación en Sudamérica, pero por lo menos en mi unidad, los bebés tienen la oportunidad de estar primero con CPAP antes de intubarlos después de nacer. Y esto es basado en los ensayos que les enseñé, el ensayo COIN, Support, DRM y CURPAP, que aleatorizan a los bebés prematuros y los pusieron con CPAP para ver qué es lo que pasaba, ver si el bebé empezaba a gruñir, si tenía algunas señales de sirpa o si se aleatorizaban a los bebés en la sala de parto y darles profilácticos con surfactante. Ahora, me parece que con el CPAP, de la manera en la que nosotros lo utilizamos, hay muchísimas cosas que a lo mejor puede que tengan un impacto en la eficacia del surfactante. En estos ensayos, si uno comienza con el CPAP, no va a poder tratar con profiláctico surfactante a los bebés y nos hemos dado cuenta que el profiláctico es la mejor manera de tratar a los bebés.
Y si ponemos a los bebés con CPAP, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente son 2 horas después del nacimiento cuando decidimos que este bebé sí tiene SIRPA y tenemos que tratarlo con surfactante. Y sabemos a partir de estos estudios antes del 2000 que si no damos el profiláctico por lo menos durante las primeras 2 horas, esto puede tener un impacto negativo en la eficacia del surfactante, por ejemplo, en la mortalidad. Entonces, este es el caso. Lo que hicimos aquí fue que de hecho tuvimos el metaanálisis de los ensayos nuevamente, pero ahora dividí los ensayos aleatorizados en aquellos que utilizaban ventilación mecánica en todos los bebés, si había sido de tratamiento profiláctico o de rescate. Y como esperaríamos, podemos observar aquí una mortalidad reducida a favor de los bebés que estaban tratados con surfactantes profilácticos. Y en la línea inferior podrán notar a los bebés tratados con CPAP y entonces con el tratamiento de rescate intubando al bebé a comparación de comenzar de inmediato la ventilación mecánica. Y ahora podemos ver, asegurándonos que la tendencia de hecho es opuesta. Si ustedes eligieran entre CPAP y el rescate, esto les daría una menor mortalidad, intubarían y darían tratamiento profiláctico. Entonces, el mensaje principal aquí es que tienen tiempo. Si el bebé nace, tienen tiempo para poner al bebé con CPAP y ver qué es lo que sucede. Con más bebés en CPAP, ¿cuál podría ser una manera alternativa de poder tratarlos con surfactante? Y nuevamente, comenzando en algún lugar en Escandinavia hace mucho tiempo, en Alemania hubo una tendencia de empezar a tratar a los bebés con CPAP al posicionar un catéter entre las cuerdas vocales mientras el bebé espontáneamente está respirando y lentamente inyectar el surfactante y se llama tratamiento con surfactante mínimamente invasivo o MIST, o hay muchas maneras de poder llamarle MIST, LISA, AMB. Y como les mencionaba anteriormente, el punto principal aquí es que el bebé está respirando espontáneamente, no tiene ningún tipo de tubo que pasa por las cuerdas vocales, no es como el Ensure o la ventilación mecánica, sino que los bebés respiran por sí solos. Hay algunas cosas que tenemos que entender si estamos comparando el MIST con los surfactantes con tubos endotraqueales. En primer lugar, con MIST vamos a estar infundiendo el surfactante lentamente, mientras que con un tubo de endotraqueal utilizamos una infusión directa con un bolo. Con el MIST, en algunas ocasiones el bebé está tosiendo y de hecho sale surfactante por las cuerdas vocales. Esto reducirá la eficacia de la MIST, a lo mejor podría ser una buena idea, pero también sabemos que si tenemos una infusión lenta del surfactante, la distribución va a ser menos homogénea y si tenemos reflujo, pues entonces la dosis puede ser muy baja para poder tener un impacto. Entonces, tenemos diferentes ensayos que compararon el MIST con el surfactante a través de un tubo endotraqueal. Este es el metaanálisis y queda claro ver que la mayoría de los desenlaces, todo es a favor del tratamiento mínimamente invasivo con el surfactante. Es menos tiempo de ventilación mecánica y no hay eventos adversos en cuanto al IVH, PBL o NEC. Se publicó también en JAMA un ensayo grande hecho en Australia y alrededor del mundo, nuevamente viendo MIST, y tuvieron los mismos resultados. El MIST al parecer tiene un efecto favorable en el resultado en comparación con los bebés que reciben surfactante a través de un tubo endotraqueal. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos del MIST? Bueno, la bradicardia, el toser, una vez que se tiene el tubo en la tráquea, algunos bebés dejan de respirar, tienen un reflujo y también incomodidad porque les están poniendo un laringoscopio y un catéter a través de las cuerdas vocales. Y también a mí me impresionaría si a mí me lo hicieran sin ninguna sedación. Imagínense cómo sería. Entonces, bueno, este es un estudio que hicimos en Holanda para poder ver cuánto o con qué frecuencia falla
el procedimiento, intubamos a los bebés y vemos diferentes edades gestacionales y podemos ver a bebés muy pequeñitos que fracasan con mayor frecuencia, pero sigue siendo en un 30%, que si vamos progresando a la edad gestacional nos damos cuenta que la mayoría de los bebés tienen un procedimiento MIST exitoso y es por eso que por lo menos en mi unidad la mayoría de los bebés no están intubados en los primeros 3 días de vida. La sedación es una gran discusión. ¿Es ético colocar el endoscopio aquí sin ningún tipo de sedación? Este es un estudio hecho en Leiden. Hay más estudios en donde se analiza si utilizar propofol sería bueno para sedar al bebé antes del procedimiento MIST. Y podemos ver del lado izquierdo, si vemos la escala de comodidad, la escala comfort sería mucho menor, como lo vemos con los bebés tratados con propofol. La desventaja es que si vemos las saturaciones y la necesidad de la ventilación no invasiva aumentó en los bebés con propofol y, por ejemplo, esto no es bueno si tratamos a los bebés con MIST. Ahora, la pregunta principal es, ¿qué es mejor, MIST o Ensure? Esto fue algo que se abordó en un estudio turco en donde se aleatorizaron a los bebés con uno de estos tratamientos y el desenlace principal fue una displasia broncopulmonar de 36 semanas. Si vemos el intercambio de oxigenación, vemos una diferencia entre los bebés tratados con MIST o con Ensure. Interesante, lo que encontraron fue que estuvieron observando que los bebés desarrollaban displasia broncopulmonar, era menor en los bebés tratados con MIST que los bebés tratados con Ensure. No estoy seguro si esto es lo que todos encontraríamos, es una gran diferencia y nuevamente a lo mejor podría ser que si no aplicamos Ensure de la manera correcta, el sacar el tubo durante las primeras 1 a 2 horas, pues entonces podríamos terminar con un bebé que puede estar con ventilación mecánica por más tiempo y esto puede aumentar el riesgo de tener displasia broncopulmonar. ¿Hay algún tratamiento alternativo? Bueno, pues algunos investigaciones dicen que hay una mascarilla laringea con la que se puede administrar el surfactante, pero no tenemos muchas mascarillas laringeas que necesitan a los bebés, bueno, que necesitan el surfactante más. También el surfactante por una instilación faríngea, el ponerlo antes de su primer respiro. Hay algunos estudios pequeños que están estudiando esto y están viendo una cierta eficacia y también hay un estudio de Irlanda, el estudio POPART, en donde se detuvo la inclusión y estamos esperando los resultados para ver si esta sería una alternativa para tratar a los bebés de manera temprana con el surfactante. Y por último, lo que todos consideramos la método no invasivo es con nebulizaciones para los bebés que tienen RDS, que no estaban tan enfermos en ese momento, que estaban relativamente maduros y que recibieron calfactantes nebulizados y el resultado principal fue intubación dentro de los primeros 4 días de vida y pudieron también demostrar, como podrán observar aquí, las diferentes edades gestacionales en el eje de las X y el porcentaje de los bebés que fueron intubados en el eje de las Y. Entonces, aquí los aerosolizados están en azul y el tratamiento usual está en rojo. Y si se trata con surfactante nebulizado, el riesgo de ventilar o intubar a este bebé se redujo significativamente. Sin embargo, se tiene que realizar todavía mucho trabajo para poder ver cómo utilizar los surfactantes nebulizados, pero definitivamente estamos evolucionando con el tiempo. Ahora, ¿qué hay en cuanto a nuevos desarrollos? Hay nuevos sintéticos que se están desarrollando con lípidos sintéticos, pero también con imitaciones de proteínas de surfactantes. Y por supuesto que también esto fue algo que mencionamos ayer, el combinar los surfactantes con otros fármacos, y nos vamos a saltar esta diapositiva porque ya hablábamos de esto ayer, diciendo que el agregar budesonida puede tener un buen
resultado en los bebés en riesgo de tener displasia broncopulmonar. En conclusión, el surfactante exógeno en RDS reduce la mortalidad sin aumentar la morbilidad. En caso de que estén en una unidad que principalmente intuban al bebé en la sala de parto y empiezan con ventilación mecánica, probablemente deberían de utilizar surfactantes profilácticos o tener un rescate más temprano porque es superior a un tratamiento de rescate posterior. Y en caso de que estén utilizando principalmente CPAP, no es bueno intubar a los bebés y empezar con tratamiento profiláctico porque esto puede aumentar el riesgo de muerte o de displasia broncopulmonar en comparación con tratamiento con surfactante de rescate. Ensure y MIST reducen la necesidad de la ventilación mecánica y MIST probablemente reduce también el riesgo de tener muerte o displasia broncopulmonar. Y también hay evidencia insuficiente para otro tipo de métodos de administración no invasivos. Los surfactantes sintéticos están por llegar, pero se necesita más investigación y lo mismo es cierto también para los surfactantes combinados con otros fármacos. Muchísimas gracias. Para cerrar este plenario, tenemos a la licenciada Ana Paula Álvarez Martín de México. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad Autónoma Nacional del Estado de México. Es especialista en enfermera neonatal y actualmente trabaja en el Hospital Mónica Pretelini del Estado de México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como ya me presentaron, disculpen. Como ya me presentaron, soy Paula Álvarez Marín, enfermera egresada de la UNAM. Las ponencias que me antecedieron creo que fueron muy interesantes e incluso podría saltarme un par de diapositivas sobre el tema. Bueno, para comenzar, los nacimientos pretérminos siguen siendo un gran reto para la salud perinatal. Los recién nacidos prematuros son susceptibles a sufrir muchísimas complicaciones y muchas de ellas son propias de la misma prematurez. Estas complicaciones, si no son tratadas a tiempo o adecuadamente, nos pueden llevar a pacientes o niños con discapacidad o mala calidad de vida. También los recién nacidos prematuros son susceptibles a sufrir enfermedades graves, que esto pues inevitablemente podrían llevarlos a la muerte. La prematurez hoy en día sigue siendo la primera causa de muerte en la etapa neonatal y la segunda causa en menores de 5 años. Para la plática no vamos a abordar ninguna técnica ni nada específico, únicamente cuidados de enfermería en la administración de surfactante con paciente con tubo endotraqueal. Sabemos que este es un procedimiento que requiere una atención de enfermería muy cuidadosa y dedicada. Para tener grandes resultados es muy importante cuidar los pequeños detalles. De esta forma podemos evitar algunas de las complicaciones. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para al paciente, a nosotros y el material para la administración del surfactante? Para cuestiones prácticas, la charla está dividida en un antes, un durante y un después de la administración del medicamento. Antes, debemos procurar que el acceso a nuestro recién nacido sea con un abordaje cauteloso, evitando ser agresivos en este abordaje. El procedimiento se debe realizar en el tiempo mínimo indispensable, por lo cual es imperioso que tengamos todo nuestro equipo y material listo previamente. Claro, y por supuesto, indispensable, lavado de manos, garantizar la manipulación aséptica en todo el procedimiento, por lo cual o para lo cual tendríamos
que usar gorro, cubrebocas, guantes estéril. En algunos lugares se ocupa todo el material estéril, desde bata y demás. Antes de empezar el procedimiento, debemos asegurar que el paciente esté estable en condiciones generales. Se debe procurar también un reclutamiento pulmonar previo y no perder las presiones intrapulmonares. Y que el paciente haya corregido, si es necesario, hipotensión, hipotermia, hipoglicemia, anemia, ya que esto puede inhibir o disminuir el efecto del surfactante que vamos a administrar. Nuestro paciente debe de estar monitorizado. Vamos a, de preferencia con un monitor multiparamétrico para poder controlar signos vitales como frecuencia cardíaca y respiratoria, TA, saturación de oxígeno, temperatura. Como sabemos, nuestras dosis se van a administrar de acuerdo al control, al peso de nuestro paciente, por lo cual es importante conocer previo a la administración el peso de nuestro paciente. Este dato también nos va a servir para confirmar la posición de nuestro tubo endotraqueal, en lo que se puede realizar una radiografía de tórax para hacer una confirmación más certera. También va a ser importante la aspiración endotraqueal. Si bien es cierto, muchos de estos pacientes no tienen secreciones, pero sí tenemos que asegurarnos de que nuestro tubo endotraqueal esté permeable, porque la presencia de secreciones de igual forma va a inhibir el efecto del surfactante. El surfactante debería o debe de administrarse con un sistema cerrado para administración del surfactante. Tenemos varios sistemas como este, sin decir marcas. Es una cánula que tiene su accesorio donde podemos administrar directamente el surfactante. De esta forma no tendríamos que desconectar al paciente y no habría una pérdida de presiones. De igual forma, de no poder utilizarse el ventilador o el sistema cerrado, debemos de evitar el uso de bolsa de reanimación autoinflable, ya que esta nos va a causar un descontrol en las presiones que estamos administrando. En caso de no contar con el ventilador, podríamos utilizar un resucitador neumático tipo Neopuf, pero solo en caso de no contar con el ventilador. Y esto se menciona porque en realidad este procedimiento muchas veces se hace dentro del quirófano o en la sala de reanimación en tococirugía. Por ejemplo, en mi hospital no se cuenta con un ventilador dentro de estas áreas. Los ventiladores se encuentran todos en las áreas neonatales. Entonces, si el procedimiento se realiza dentro de la toco al momento del nacimiento, pues no contamos con un ventilador. También es importante que contemos con el carro de emergencia para reanimación cardiopulmonar, por si fuera necesario, y que no olvidemos que al ser un procedimiento que requiere mucha dedicación, vamos a tener que trabajar con mucha paciencia. Estos son algunos de los dispositivos. Perdón. Bueno, el dispositivo de arriba es donde se muestra el conector donde va conectada para un lado el ventilador y el otro el sistema, otro sistema cerrado para la administración de surfactante. Es muy parecido al sistema de aspiración. Este lado va conectado a la cánula y de este otro lado vamos a conectar el medicamento. Entonces, se utiliza de la misma forma que el sistema de aspiración. Vamos a ir introduciendo la sonda y para poder instilar el medicamento. Cuando nosotros utilizamos ya sea sistema cerrado o abierto, es muy importante, aunque a veces no lo hacemos nosotros como enfermeros, porque no realizamos el procedimiento, asegurarnos de que la sonda sea medida de tal forma que al momento de la administración del medicamento no sobrepasemos la punta del tubo endotraqueal, ya que si esto sucediera podríamos estar instilando el medicamento solo del lado derecho.
Ahora sí, antes de la administración del surfactante, debemos asegurarnos de que las condiciones de nuestro medicamento sean las adecuadas. Para empezar, desde el almacenamiento, la mayoría de los surfactantes se deben de mantener en refrigeración a una temperatura entre 2 y 8 grados Celsius. También debemos realizar una inspección visual del medicamento para corroborar su estado y su coloración. El color debe de ser un color blanquecino, aperlado o con un tono amarillento. El aspecto no debe de estar separado, debe de ser uniforme. En caso de que exista una separación por fases, podemos invertir suavemente varias veces sin agitar para obtener una suspensión uniforme. Reitero el sin agitar, ya que si lo agitamos provocaremos espuma y esto va a impedir que al cargarlo en la jeringa sea de manera adecuada. También es muy importante, y lo menciono más adelante de nuevo, revisar la ficha técnica de cada uno de nuestros productos. Más nosotros venimos de diferentes países, diferentes ciudades. Como vimos, nos mencionaron que en Cuba ocupan Surfacem, tal vez en México Curosur, Survanta. Tenemos un montón de marcas y cada una de ellas puede tener alguna indicación muy específica para su cuidado. Una vez que ya realizamos la inspección visual, vamos a cargar en una jeringa de acuerdo al volumen que vamos a administrar. Solo cargaremos la dosis a ocupar para maximizar el uso de nuestro medicamento, ya que, como saben, es un medicamento caro y no todos los pacientes van a ocupar el vial completo. Entonces, para poder refrigerar el resto del medicamento, solo cargamos nuestra dosis en la jeringa al momento de sacarlo. Regresamos el resto al refrigerador. Y ya con nuestra dosis en una jeringa, esta jeringa es la que vamos a entibiar. Esto se va a hacer gradualmente hasta alcanzar una temperatura similar a la corporal del paciente. Se puede hacer a temperatura ambiente durante 20 minutos o colocando la jeringa dentro de nuestra mano durante 8 minutos aproximadamente. Si por alguna razón el vial se entibió completo, este medicamento ya no puede ser utilizado de nuevo, entonces el sobrante se tendría que desechar. Para evitar el efecto coring o la aparición de micropartículas de goma dentro de nuestro medicamento, muchos de los productores nos comentan que es necesario destapar el frasco, quitar la goma para poder cargar nuestro medicamento. Si no traen las indicaciones, de igual forma podemos evitarlo puncionando con un ángulo de 45 grados para evitar la entrada de partículas de goma dentro de la jeringa. Muy importante no olvidarnos de nuestra familia. Es importante brindar información detallada del procedimiento a los padres y a la vez explicar beneficios y riesgos del procedimiento. La administración de surfactante es un procedimiento que incluso la familia puede estar presente, incluso nos pueden ayudar a la contención o algún procedimiento sencillo de tener al bebé, agarrarle la manita o algo así, siempre y cuando se cuente con el acompañamiento profesional hacia la familia. Ahora sí, estamos listos para la administración de nuestro surfactante. ¿Qué nos corresponde hacer durante el procedimiento? Pues se tiene que realizar el procedimiento dentro del mismo ambiente del paciente, no cambiar las condiciones ambientales, por lo cual la recomendación es que se realice dentro de la incubadora. El paciente deberá de estar en posición de cúbito dorsal, con la cabeza en posición media y en posición neutra. La cama o la cuna o la incubadora en este caso deberá de estar en posición horizontal y debemos aplicar medidas no farmacológicas para el confort del paciente, posición, contención, succión no nutritiva, incluso la administración de sacarosa. Importante no preoxigenar a nuestro paciente, únicamente utilizar el FiO2 necesario para mantener saturaciones en niveles permitidos o rangos permitidos. De preferencia, usar el mismo ventilador que nuestro paciente ya tiene, no estar cambiando de dispositivo, ese es el ideal, para evitar la pérdida de ese reclutamiento alveolar que ya teníamos. Debemos hacer una evaluación constante
hemodinámica. La administración del surfactante debe de ser lenta, pero continua. La administración se debe realizar entre 1 y 2 minutos para evitar taponamiento del tubo endotraqueal o datos de mala tolerancia. En caso de presentar bradicardia o baja saturación, nos estarían indicando que el paciente no está tolerando el procedimiento. Si esto sucede, deberemos bajar la velocidad de infusión y, si es necesario, aumentar el FiO2, el PIP o el PEP, de acuerdo a cada paciente. Si el paciente presentara reflujo del surfactante en el tubo endotraqueal, de igual forma es una indicación para bajar la velocidad de infusión. Una vez que se termina de pasar el medicamento, debemos inyectar un poquito de aire para purgar el surfactante que queda en la sonda. Normalmente es necesario con 0.5 o 1 mililitro. También vamos a auscultar los campos pulmonares y estar pendientes de la expansión torácica, ya que si la expansión torácica disminuye o es débil, nos podría estar indicando tal vez de una obstrucción de nuestro tubo por el surfactante, y si la expansión es excesiva, nos estaría hablando de que las presiones que estamos manejando son presiones elevadas, lo cual pondría en riesgo de sufrir neumotórax a nuestro paciente. Una vez terminado nuestro procedimiento, enseguida tendríamos que hacer nuestros registros para poder documentar el estado previo del paciente, así como los parámetros del ventilador, el horario del procedimiento y de la última aspiración, el tipo de surfactante que hemos ocupado y la dosis y mililitros que se administraron. Ahora sí, terminamos nuestro procedimiento. ¿Qué nos corresponde hacer? Importante y básico, no aspirar el tubo endotraqueal durante al menos 6 horas, a menos de que haya un riesgo vital para nuestro paciente, pero por lo menos, así regla básica, por lo menos 2 horas. Si el recién nacido tiene buena saturación de oxígeno y se ha logrado bajar o disminuir parámetros ventilatorios, podemos aspirar incluso pasando 6 horas y mucho más, 12, 18, incluso hasta 24 horas. Sin aspirarlo no pasa nada con nuestro paciente si las condiciones son adecuadas. Vamos a continuar con nuestra evaluación constante de las condiciones hemodinámicas y de oxigenación de nuestro paciente. Tras la administración del surfactante, la mejoría suele ser muy rápida, por lo cual enseguida vamos a empezar a notar cambios. Debemos controlar las presiones y observar las curvas del ventilador. Esto nos va a indicar si la distensibilidad de nuestro pulmón ha ido mejorando, lo cual todo esto aunado nos puede permitir un manejo dinámico de los parámetros ventilatorios y así evitar hiperoxia, entre otras complicaciones. Y pues en cuanto sea posible, realizar controles radiológicos y gasométricos. Sigue siendo muy importante el confort, medidas farmacológicas para evitar que nuestro paciente se encuentre agitado. El paciente va a seguir en decúbito supino, con la cabeza en la línea media o con ligeros cambios laterales, y la incubadora deberá permanecer en posición horizontal. Vamos a seguir controlando nuestros signos vitales y con un control térmico adecuado. Esto para evitar hipotermias, estrés por frío, ya que si recordamos al inicio, la hipotermia va a inhibir o a inactivar el efecto del surfactante. Además de que podemos hacer, si nuestro paciente se enfría, vamos a hacer que empiece a consumir su grasa, que de por sí ya era escasa por la edad gestacional. Entonces va a aumentar su tasa metabólica, su consumo de oxígeno, de glucosa, lo cual nos va a llevar a hipotermias, a hipoglicemias y a disminuir mucho más la saturación de oxígeno. También debemos estar muy atentos a la aparición de signos o de datos de hemorragia pulmonar o de la apertura del conducto arterioso, ya que estas son dos de las principales complicaciones que va a presentar nuestro paciente por la bajada brusca de la resistencia pulmonar.
Intencionadamente vamos a buscar presencia de sangre o deterioro en el estado general de nuestro paciente. Y para la apertura del conducto arterioso podemos estar vigilando la saturación pre y postductal, además de la auscultación de soplo o la búsqueda de soplo infraclavicular. Ya como conclusiones del tema, siempre y en todo momento debemos mantener y cuidar las presiones ventilatorias con el uso de los sistemas cerrados, tanto para la administración como para la aspiración de secreciones, y pues el no desconectar el ventilador. El confort, mantener a nuestro paciente sin agitación, sin dolor, sin estrés, mediante medidas no farmacológicas. Nuevamente, el uso de la sacarosa, la succión no nutritiva, medidas con posicionamiento y contención. También muy importante, conocer la ficha técnica de cada producto. Recordemos, incluso en el mismo país, en algunas instituciones ocupan un producto y en otras otro. Entonces, aquí internacionalmente hablando, pues estamos hablando de muchísimos tipos de producto, que cada uno va a tener indicaciones específicas, ya sea para administración o para cuidados, incluso en la conservación. Y por último, pero no menos importante, los cuidados centrados en la familia. Muy importante no olvidar a nuestras familias, no olvidar nuestras funciones de apoyo, de acompañamiento, de enseñanza para con ellos, para poder realizar un apoyo y fomento de la lactancia materna, fomento del contacto piel con piel, que como sabemos va a ayudar a estabilizar a nuestros pacientes y estabilizar el estado de ánimo de nuestra familia. Y bueno, medidas como piel con piel, perdón, de verdad, no hay que olvidarlas. Posiblemente no en las primeras horas, pero sí en cuanto podamos, hay que hacerlo. Algunas de las referencias utilizadas y pues muchas gracias. Si queremos dar una información y vamos a tener unos minutos para las preguntas, estamos en tiempo. Miren, queremos invitarle y motivarles, lo primero, a que asistan a la cena de esta noche. No lo vean como que son $55 que vamos a pagar por una cena. Véanlo como una oportunidad de que países hermanos de Latinoamérica que sufrimos a diario, y sé que ninguno me deja mentir, el ver bebés como fallecen, niños que no podemos hacer nada muchas veces porque no tenemos las herramientas y entonces sufrimos a diario. Entonces es un momento que tenemos para unirnos así con mucho corazón, nosotros poder compartir como países hermanos, compartir experiencias y a la vez compartir todo lo que queremos hacer para disminuir esa brecha. Así que por favor no desaprovechemos esa oportunidad. Y lo segundo es que queremos invitarles a la mesa que tenemos a las 2 de la tarde de discusión bien importante con 4 expertos, 4 maestros latinoamericanos y que vamos a ver sobre la evolución de la neonatología. Entonces aquí hay mucha gente muy, muy joven y es importante que sepamos cómo hemos ido evolucionando y cuántas cosas están en nuestras manos poder hacer y cambiar todavía. Entonces los dejo con la doctora para la sesión de preguntas. Gracias. Están 2 micrófonos puestos. Invitaría al doctor Bancam y al doctor Golombek y a la licenciada Álvarez Marín. Y podrían pasar a hacer sus preguntas, por favor. Les pediría, si es posible, el nombre y de dónde vienen para hacer sus preguntas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rodríguez, neonatólogo de Costa Rica. Y mi pregunta va dirigida al doctor Bancam. Respecto a la administración de surfactante no invasivo. Sé que tanto el LISA como el MIS, a donde recuerdo que había leído, fue estudiado en Europa y, si mal no recuerdo, en Australia también cuando se acuñaron. Y los surfactantes que se administran, la dosis en mililitro por kilo es menor a la que tenemos en Costa Rica, que es el Survanta, el Veractam, que es una dosis mucho mayor. Entonces tenemos el inconveniente en muchas ocasiones que cuando estamos administrando el surfactante por método no invasivo, tiene un reflujo a través, o sea, es mucho mayor y no sabemos qué tan rápido o qué tan lerdo deberíamos de pasarlo y también ocluye de manera parcial la tráquea, la vía aérea. Entonces hemos tenido ese problema. ¿Qué recomendación nos daría
de administración de este factor surfactante, que es a veces incluso el doble de la dosis, de la cantidad por mililitros por kilo que los estudios originales. Gracias. Suggest. Es una muy buena pregunta. Yo creo que si tienen un volumen más grande, va a ser un poco más difícil el poder ingresar o administrar el surfactante. A lo mejor significa que te vas a tardar un poco más de tiempo para ir inyectando lentamente el surfactante. Hay dos métodos. Uno de los dos es, o dos corrientes, ver las cuerdas vocales, mantener el laringoscopio ahí mientras se está inyectando el surfactante para poder observar visualmente si se está yendo demasiado rápido o demasiado lento, basándonos en el reflujo que se observe. Y otra de las corrientes es que no se tiene que hacer eso porque al abrir la boca, pues entonces la presión disminuye y el reflujo va a suceder incluso más. Entonces se tiene que cerrar la boca y lentamente inyectar el surfactante, y a lo mejor si utilizamos un volumen menor nos va a llevar de 2 a 3 minutos, que si utilizamos un volumen mayor que a lo mejor puede ser de 5, 6 o hasta 8 minutos. No tengo experiencia con los volúmenes más grandes, pero el que nosotros utilizamos son surfactantes concentrados. Utilizamos dosis más altas de 250 por kilogramo, dependiendo del reflujo, pero la verdad es que no tengo mucha experiencia con los volúmenes más grandes, pero yo creo que más un tiempo un poquito más prolongado para poder administrar el surfactante lentamente. My name is Ale. La verdad que le quería hacer, disfruté muchísimo este segmento, le quería hacer una pregunta a cada uno de los ponentes, la verdad. Al doctor Van Camp le quería preguntar, mostró usted una gráfica ahí acerca de cómo exponer a oxígeno alto al prematuro motiva que empiece respiraciones. Esto va un poquito en contra de lo que hemos aprendido tradicionalmente en cuanto nos fijamos a la concentración de CO2, y este es como el factor que estimula la respiración. Entonces, me gustaría escuchar un comentario un poquito más profundo de cómo funciona esto. Al doctor Golombek le quería preguntar yo acerca de la evolución del surfactante. Muy interesante su plática. Y recuerdo que uno de mis maestros de neonatología, el doctor Rodríguez Weber, me decía que él se había subido al barco del surfactante artificial versus el natural, y él se fue por el lado del artificial. Finalmente preguntarle cómo fue que este cambio ocurrió en una sociedad, ¿verdad? Que siempre hay extremos y se pelean uno con el otro, si él tuvo algún conocimiento de esta parte de la historia. La licenciada le quería preguntar una discusión eterna que hemos tenido, que no veo que se abordó en la plática, es si ponemos el surfactante en una posición o usamos dos posiciones. Gracias. Yes. Okay. Ahora, en cuanto a la hipoxia y en cuanto al esfuerzo de respiración, por supuesto que nos damos cuenta que el CO2 es importante, pero en las etapas tempranas en los bebés prematuros son muy sensibles a la hipoxia. Es algo que vemos también en las unidades. Si, por ejemplo, tenemos al bebé que está hipóxico y que de hecho se deprime el esfuerzo respiratorio, los bebés se vuelven bradicárdicos. Entonces, en cuanto a la fisiología, suena lógico no mantenerlos hipóxicos. La pregunta es, ¿empezamos bajos o altos? Y yo creo que la pregunta principal es ajustar el tratamiento y mantener al bebé en un porcentaje de oxígeno. No es la manera de hacer, solamente aumentar la respiración. Deberíamos empezar con el aire ambiente, o ver si el bebé está hipóxico, a lo mejor empezar en el momento del nacimiento y empezar hasta que lentamente empiece a subir el SpO2 y entonces empiece a respirar. A lo mejor puede haber algo en el medio. Si empezamos alto con el FiO2 para estimular la respiración y sacar al bebé de las saturaciones bajas, pero después tratar de ajustarlo hacia abajo en cuanto el bebé empieza a respirar y empieza a aumentar el SpO2. Thank you so much. Con lo que empezamos era ExoSurf, que era artificial. Una vez que se conoció mejor la proporción adecuada y que se pudo hacer extractos apropiados de animales, empezamos primero con extracto de vaca y después con extracto porcino, que creo que son los mejores en este momento.
una vez que avanzó el conocimiento de cuál es la proporción de proteínas y del resto de la composición del surfactante, creo que es más fácil crear un surfactante sintético, y los surfactantes que vamos a empezar a usar por aerosolización probablemente sean sintéticos, porque tienen menos riesgo, porque no tienen ninguna contravención religiosa y porque es más fácil generar el volumen que queremos en la proporción adecuada. Listo, gracias. Respondiendo a la pregunta de la posición, eso era algo que se utilizaba hace mucho tiempo. Actualmente la evidencia ya nos marca que no es necesario hacerlo. De hecho, entre menos manipulemos a estos pacientes por la edad, por los riesgos que tienen, es mucho mejor. Entonces, si mantenemos la cama en horizontal al paciente con la cabeza en la línea media, es suficiente. Si no sobrepasamos la sonda del tubo, la dispersión del medicamento tendría que ser uniforme. Buenas tardes, mi nombre es Marta Romero, soy residente en neonatología y mi pregunta es para el doctor Van Camp. So, doctor, it is regarding to the administration of prophylactic. Administración de los surfactantes profilácticos. Me preguntaba, ¿usted consideraría que sería benéfico incluso en los bebés más pequeños, bebés menores de 20 semanas, que también tendríamos que tratar a estos bebés solamente con CPAP, o deberíamos de hacerlo de manera profiláctica? Bueno, yo creo que probablemente si tienen una población en su unidad en donde el riesgo de ARD o SIRPA es sumamente alto, pues entonces hay que intubar a este bebé probablemente muy pronto después del nacimiento. Y a lo mejor sería bueno dar surfactantes profilácticos. En Holanda nosotros tratamos de 24 semanas en adelante, no tratamos de semanas 22 y 20, pero de 24 semanas en adelante, todos los bebés que tenemos en nuestra unidad reciben un ciclo de CPAP al nacimiento, y si fracasan al CPAP, por lo general podemos darles un surfactante, un tratamiento de mínimamente invasivo con surfactante, y mantenerlos con el ventilador durante los primeros 3 días de vida. Entonces, solamente puedo hablar de los bebés de 24 semanas en adelante. Y me parece que incluso si la mamá no recibió esteroides antinatales, pues o prenatales, empezamos con estos bebés con CPAP y tratamos con MIST en la mayoría de los casos. Hello. So I'd also like to add to this answer. So it depends on how you're working, if you're using CPAP in the delivery room or not. So it's better to have a functional capacity that is high. We abandoned a little bit the idea of the prophylactic surfactant to all babies in the delivery room because we realized that some of them did not need it. Initially, we were using it on all of them, and most of them did not need it, and they were developing more pneumothorax than we were expecting. So the prophylactic term is supposedly to be universal, so it's given to all babies regardless of them needing it or not. If you titrate it and they start with CPAP and they are assessed and they have more respiratory difficulties, or the X-ray is consistent with the respiratory stress syndrome, but I would do it more about the interpretation of whether or not they need it, and then I would use it earlier, not in the delivery room, but in the NICU, once they're a little bit more stable and the temperature and other things are already under control. Thank you so much. Now, this question is for Dr. Van Camp. So my question is the following. So it was mentioned that in the MIST or LISA methods, Efectos adversos como la regurgitación, obstrucción, apnea, bradicardia. En su experiencia, ¿cuál es la forma en que resuelven este tipo de problemas? ¿Utilizan el reanimador con pieza en T o utilizan puntas nasales en el momento que están administrando el surfactante? Y si el paciente presenta ese evento, retiran y dan presión positiva para resolver ese problema, o lo estimulan para que no deje de respirar. O sea, ¿cuál es
método de resolución de esos problemas? Gracias. Yo. Es una muy buena pregunta. Sí, sí llega a suceder que los bebés dejan de respirar y que se ponen bradicárdicos, pero de hecho es algo que hacemos entre la enfermera y yo. Sabemos qué hacer. Entonces, damos una estimulación bastante gentil para asegurarnos de que la respiración continúe, porque si no hay respiración, pues entonces no tiene caso dar un surfactante a través de un procedimiento de MIST, pero no demasiada estimulación de los bebés que están llorando, porque si no sale todo el surfactante. Y también se trata de el CPAP que se está dando a los bebés en el ventilador, y una vez que ya están apnéicos, pues entonces tenemos que cambiar al modo no invasivo, y entonces el ventilador empieza a ventilar al bebé con todo lo de la interfase que se mantiene en su lugar. Y por lo general con este tipo de cosas uno hace que el bebé respire lo suficiente para asegurarse de que si el bebé tiene hipoxia o bradicardia se puedan resolver estos problemas con ventilación de presión positiva o más FiO2. Hola, buenos días. Gracias a todos los ponentes. Soy enfermera, Maite, de España. Y mi pregunta iba para el doctor Golombek. No sé si he entendido bien en la respuesta que ha dado a no sé quién, que el surfactante natural podía tener algún tipo de rechazo por la religión o social. Me ha llamado la atención porque nosotros trabajamos con población musulmana. Sin embargo, no es la información. Cuando se informa a los padres, no se les dice qué tipo de surfactante se les va a dar. Se les dice que es un producto que ayuda, se les explica, pero no se les habla de la procedencia. ¿Realmente tendríamos que hacerlo? Nosotros trabajamos con una población judía muy importante y les aclaramos que el surfactante que usamos es de origen porcino. La interpretación rabínica es que si es para salvar una vida, está bien y se lo podemos dar. También los rabinos aceptan reemplazo valvular de una válvula porcina porque es para salvar una vida. Yo creo que no duele ni está mal contarles toda la verdad, es decir, el producto que usamos es derivado porcino. Nadie lo ha rechazado. Hace muchos años que yo trabajo en distintas poblaciones ortodoxas judías y no tienen problema si viene de la vaca o viene del chancho, pero nosotros lo decimos simplemente para que sepan, lo mismo que difundimos otras cosas de lo que hacemos. Sería como un complemento, una información, digamos, como muy ajustada de dónde procede el surfactante. Sí, no es que pedimos consentimiento específico porque este es un surfactante porcino. Le decimos su bebé necesita surfactante y el que usamos nosotros resulta que viene de un chancho. La última pregunta por cuestión de tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Martínez, neonatólogo de Nicaragua. Al doctor Van de Kamp, felicitarlo por su ponencia y quería preguntarle cuál es su opinión en su experiencia acerca del número de dosis de administración y el intervalo. Se refiere al tratamiento mínimamente invasivo de minimum. Ok. Con el tratamiento mínimamente invasivo con surfactantes, acabamos de publicar o se va a publicar un artículo al respecto diciendo que me parece que hay un 30% de los bebés que necesitan una segunda dosis de MIST. Cuando nosotros comenzamos, inicialmente no nada más realizábamos uno e intubábamos al bebé para el segundo para asegurarnos de que realmente llegara al pulmón de la mejor manera posible. Pero de hecho, dejamos de hacer esto y entonces ahora le damos una segunda o incluso tercera dosis de ser necesario. En la segunda dosis, me parece que era en el 30% de los pacientes y la mayoría de ellos respondían bastante bien a la segunda dosis y no necesitan ser intubados. Una tercera dosis, la verdad es que pocas veces llegamos a ver un efecto de este. Entonces, por lo general, es una dosis, en algunas ocasiones una segunda dosis y casi nunca una tercera dosis. Y de ser así, no funciona. Y en cuanto al intervalo, en cuanto al número de horas, bueno, sé que los fabricantes en algunas ocasiones dicen de 6 a 2 horas.
Todo depende un poco de la condición del bebé. Si tengo a un bebé de un hospital regional de 6 horas de edad, entonces un bebé que ya tiene muchas membranas hialinas dentro del pulmón, muchas proteínas, etcétera. Entonces, sabemos que si damos los surfactantes que están inhibidos ya por las proteínas que se encuentran presentes y si el bebé no está respondiendo muy bien, yo de hecho consideraría dar una segunda dosis 1 hora después. Yo por lo menos me esperaría 1 hora para ver el efecto completo. Ahora, si es un bebé que acaba de nacer, está fresquito, solamente tiene 1 hora de edad, damos una dosis y me espero 1 hora antes de dar una segunda dosis. Depende de las condiciones o padecimientos subyacentes del bebé, pero ya no somos tan estrictos. No debemos de hacerlo antes de 6 o 12 horas. Me parece que tenemos que ver al bebé y ver qué es lo que el bebé nos está diciendo y entonces repetir la dosis. Si no funciona, pues entonces algo más es el problema y tenemos que hacer otra cosa. So before concluding, I would like to La charla de nutrición basada en leche humana empieza en 10 minutos después de que vayan al baño. Gracias a todos por su participación.